Les saludo nuevamente, soy el profesor Héctor Monasterios. Continuamos con la unidad 3 de Fisiología 1, Fisiología sanguínea y de la respuesta inmune. Corresponde ahora abordar el tema de metabolismo del hierro. Como antes, les recuerdo que deben estudiar según el programa. En el programa de Fisiología 1 está descrito todo lo que ustedes tienen que aprender en la asignatura y más concretamente está descrito todo lo que ustedes tienen que aprender de metabolismo del hierro. Las clases, les repito también, son sencillamente una orientación, una guía para que ustedes aprendan fisiología, en este caso metabolismo del hierro. Ustedes serán evaluados de acuerdo al programa de Fisiología 1. Contenido de hierro en el organismo. Recordemos que el hierro es un elemento fundamental porque es imprescindible para formar algunos elementos de la sangre. Entonces estamos hablando de hierro esencial, que es el que participa en la formación de algunas proteínas en la sangre, como por ejemplo la hemoglobina. Pero no es solo importante el hierro para la formación de hemoglobina, sino que también participa en la formación de otros elementos esenciales, como la mioglobina, y enzimas y proteínas entre las que se cuenta citocromos, citocromoxidasa, peroxidasa, catalasa. Y está representada en la lámina el porcentaje que representa el hierro en la formación de cada uno de estos elementos, de cada una de estas proteínas. Eso es el hierro esencial, pero también está el hierro de reserva que constituye un 25 a un 27%. En cuanto a la la cantidad de hierro en hombre y en mujer, vemos que la mujer tiene menor cantidad de hierro debido a su pérdida durante la menstruación. Se presentan unos valores aproximados para el hombre 3,8 gramos de hemoglobina y en la mujer 2,3 gramos de hemoglobina. Requerimiento de hierro. Se define requerimiento de hierro como la cantidad de hierro que debe ser incorporada en la dieta para evitar que se presente deficiencia de este elemento. Se dice que el 99% de los casos las personas sanas no necesitan suplementarse con hierro, pero en las condiciones existen condiciones fisiológicas como por ejemplo el embarazo, en los cuales sí es necesario un aporte de hierro. Y los presento en esta lámina, generalmente en el hombre 10 miligramos de hierro, lo cual puede ser aportado a través de la alimentación. En las mujeres sin edad reproductiva los requerimientos un poquito mayor, 15 miligramos, y en el embarazo aumenta hasta el doble de 30 miligramos. Cuando hablamos de transferrina, sabemos que se trata de la proteína que transporta hierro a los tejidos. Cuando el hierro se absorbe en el intestino delgado, se combina inmediatamente en el plasma sanguíneo con una beta-globulina, que es la apotransferrina, para formar transferrina, que después se transporta al plasma. El hierro se une débilmente a la transferrina, en consecuencia es lo que permite que se libere en los tejidos, en cualquier punto del organismo. El exceso de hierro en la sangre se deposita especialmente en los hepatocitos y en menor cuantía en células retículo-endoteliales de la médula ósea. Entonces tenemos los receptores para la transferrina en placenta, médula ósea y receptores circulantes que son útiles para medir el estado nutricional. Se dice que si disminuye la transferrina hay una disminución del transporte de hierro. Es la proteína que lo transporta. Cuando hay una desnutrición proteica, es decir, cuando un paciente no cubre sus requerimientos de aminoácidos en la dieta, hay la disminución de la síntesis de transferrina en el hígado y por lo tanto hay un menor transporte de hierro. Pero
Si una persona ingiere suficientes cantidades de hierro y este hierro no es transportado, también puede haber una anemia o una deficiencia de síntesis proteica. La molécula de transferrina, que lleva su almacenamiento de hierro, es absorbida mediante pinocitosis por las células epiteliales y después liberada a los capilares sanguíneos que hay debajo de esta célula en forma de transferrina plasmática. La transferrina tiene varios sitios de unión con el hierro. En esta lámina mostramos la fórmula para el cálculo de esa saturación de transferrina. Vemos que saturación de transferrina se expresa en porcentaje y es igual a la cantidad de hierro sérico sobre la capacidad total de fijación de hierro. Importante porque siempre van a haber abreviado esto, capacidad total de fijación de hierro, TIBC. Entonces, esta capacidad total de fijación de hierro funge en la fórmula como denominador y el numerador es hierro sérico. Esto lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Si hay 10 receptores para transferrina y solo 3 están ocupados por el hierro, quiere decir que la saturación de la transferrina es de un 30%. Sencillo para entender. Ahora hablemos de la ferritina, que es la proteína de almacenamiento del hierro. En el citoplasma celular, el hierro se combina sobre todo con una proteína, la apoferritina, para formar ferritina. El hierro almacenado en forma de ferritina se llama hierro de depósito. Importante esto, el hierro almacenado en forma de ferritina se llama hierro de depósito. La ferritina también es una proteína y se encarga de almacenar el hierro. Ella tiene 24 cadenas polipeptídicas. Se sintetiza en el hígado en el sistema retículo endotelial. 24 cadenas polipeptídicas que pueden almacenar hasta 4.300 átomos de hierro en forma de hidroxifosfato de hierro. Esta proteína se encuentra fundamentalmente en el hígado, pero también, como les dije, en el sistema retículo endotelial, entre lo que se cuenta el bazo. En su forma estructural, podemos decir que posee un centro de hierro, que ese hierro está oxidado, su forma oxidada en el centro de la ferritina. Y este debe pasar a hierro en forma reducida para poder estar biodisponible y ser utilizado. En este proceso participan otras moléculas y alguna de ellas es la vitamina C. Es decir, que es necesaria una buena fuente de vitamina C para que el hierro que está en la ferritina se pueda utilizar. Además, otros elementos fundamentales para la utilización del hierro que está en la transferrina, que está en la ferritina, es el flavin adenin dinucleótido y el flavin mononucleótido. Hay acúmulos de hierro. Cuando se acumula el hierro en forma de ferritina, pueden hacerse unos gránulos que incluso pueden ser visibles por el microscopio de luz. Esto se llama hemosiderina. Cantidades menores de hierro en la reserva, que son cantidades menores de hierro en la reserva que están en una forma muy insoluble. Y como están en forma insoluble, es hierro no funcional. El exceso de hemosiderina se conoce como hemosiderosis. Recordemos, el hierro es tóxico, por ello siempre está unido a proteínas. El hierro que está en forma reducida debe ser oxidado para ser incorporado en la transferrina. Y en este proceso de oxidación de hierro en el plasma participa una proteína que transporta cobre llamada ceruloplasmina. La ceruloplasmina oxidada se reduce y oxida al hierro.
Y este último, el hierro oxidado, entra a la molécula de transferrina. Tiene que ser oxidado para poder incorporarse a la molécula de transferrina. Pendiente con eso. El hierro que, repito por tercera vez, el hierro que se incorpora a la transferrina es un hierro oxidado. Las personas con escorbuto, por ejemplo, que ahí lo ven en la lámina, escorbuto por déficit de vitamina C. Las personas con escorbuto también pueden presentar anemia, pero esta no es porque la persona no ingiera hierro, sino porque no lo puede utilizar. Cuando los eritrocitos estallan, liberan su hemoglobina, la cual es fagocitada casi de inmediato por los macrófagos en muchas partes del organismo, pero en especial en las células de Kupffer del hígado y en los macrófagos del vaso y de la médula ósea. El hierro en su estado reducido o libre es negativo, es decir, es prooxidante. Este hierro en estado reducido, libre, que es negativo, prooxidante, puede reaccionar con peróxido de hidrógeno y formar hierro oxidado, además de radicales libres, radical oxidrilo. Estos radicales libres son perjudiciales para el organismo porque generan una condición conocida como estrés oxidativo. Así, la deficiencia de cobre y la desnutrición puede llevar a este daño o estrés oxidativo, que no es más que la expresión del aumento en la producción de radicales libres, que dañan la membrana plasmática produciendo daños colaterales. Cuando hablamos de radicales libres, es sinónimo de generación de estrés oxidativo, que termina dañando membrana plasmática. Absorción del hierro. La absorción del hierro es baja, es en un 10%, pero también se conocen factores que la afectan. Por ejemplo, el estado nutricional del hierro genera anemia ferropénica, un tipo de anemia muy común, de las más comunes. Un individuo que tenga deficiencia de hierro absorbe más hierro. El hierro reducido se absorbe más que el oxidado, debido a que el hierro oxidado debe pasar a reducido para poder ser absorbido. Entonces, pendiente con esto. El hierro que se absorbe es el hierro oxidado. Pendiente con esto. Vamos ahora a hablar del mecanismo de absorción del hierro. Existen unas proteínas transportadoras del hierro. En el caso de este esquema se muestra en forma de rombo esta proteína transportadora. Y hay una proteína distinta que puede incorporar el hierro hemo. Una vez que se incorpora el hierro a la célula intestinal, una vez que está en el citoplasma de la célula intestinal, este hierro tiene dos destinos. O pasa a la sangre o se queda en el citoplasma. ¿De qué va a depender un destino u otro? En un individuo que tenga deficiencia de hierro, el hierro pasa a la sangre. La transferrina lo toma porque necesita llevar ese hierro a los sitios donde falta. Pero cuando hay exceso de hierro, este se queda en el citoplasma. En ese citoplasma hay lisosomas que se encargan de hidrolizar el hierro en forma de ferritina. ¿Okay? Y así se evita el exceso de hierro. Otro mecanismo para evitar el exceso de hierro es la descamación celular. Cada 3 a 7 días ocurre un cambio en las células epiteliales intestinales. Eso es normal, condición fisiológica. En este cambio de células epiteliales intestinales, conocido como descamación celular, el hierro se pierde en esta célula. Este proceso se conoce con el nombre de bloqueo mucoso de la absorción de hierro. Es un proceso, un mecanismo fisiológico
que protege del exceso de hierro. Es decir, si hay suficiente hierro, lo dejan para que se pierda por medio de la descamación celular. Factores dietéticos que afectan la biodisponibilidad del hierro. Vemos disponibilidad de hierro baja, intermedia, alta y fitatos, carne y vitamina C. El café tiene folatos, por lo cual puede disminuir la absorción de hierro. Para hablar de una absorción alta, tiene que haber una cantidad de fitatos baja. Debe ingerirse más de 100 gramos de carne al día y más de 50 miligramos de vitamina C. Estadios de deficiencia de hierro. Si por alguna razón un individuo deja de ingerir cantidades suficientes de hierro, lo primero que ocurre es la disminución de la ferritina plasmática. Primero disminuye ferritina. Un paciente con una ferritina en 6, por ejemplo, que es baja, con un hierro sérico en 100, una capacidad total de fijación de hierro en 300, una saturación de transferrina en 30%, que es normal, y la hemoglobina en 13 gramos por decilitro, que es normal, hay una disminución de la reserva de hierro, es decir, hay ferropenia. Por debajo de 15% se habla de una saturación baja, y eso implica un defecto en el transporte del hierro. Bueno, saturación de transferrina, la transferrina es la que transporta el hierro. Si está por debajo de esa saturación de 15%, se dice que está baja y eso implica un defecto en el transporte del hierro. Al no llegar hierro a médula ósea, esta formará glóbulos rojos en bajas cantidades. La tercera etapa se llama anemia, que es la disminución de la hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro. Para diagnosticar anemia y el apellido ferropénica, que es la etiología de esa anemia, para diagnosticar anemia ferropénica se necesita una hemoglobina baja, por debajo de 12 gramos por decilitro, me refiero, saturación baja, hierro sérico bajo con capacidad total de fijación de hierro alta y una disminución de la ferritina. Entendido todo esto, pasemos a detallar las funciones del hierro. El hierro transporta oxígeno y elimina dióxido de carbono. Importante en la función, en la formación de hemoglobina y mioglobina. La aconitasa tiene como cofactor al hierro. Recordemos el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. El paciente anémico no solo tiene fatiga debido a que posee poco oxígeno transportándose, ya que posee pocos glóbulos rojos, sino también porque cuando se está transportando en la cadena de electrones para la obtención de ATP y esta cadena tiene deficiencia de los citocromos, porque habíamos hablado al principio de la presentación de que el hierro es importante en la formación de proteínas como citocromos. Entonces, si hay poco hierro, hay deficiencia de los citocromos, esto se traduce en una reducción de la síntesis de ATP. Y si hay reducción en la síntesis de ATP, no hay energía o falta energía. Esto se expresa desde el punto de vista clínico como fatiga. Continuamos con las funciones del hierro. El hierro es un cofactor de la enzima triptófano pirrolasa. Es muy importante debido a que la citocromo P450, que se encarga de la detoxificación de drogas, tiene como cofactor al hierro. Es decir, que una deficiencia de hierro puede interferir en esa detoxificación de drogas y serían más tóxicos los medicamentos que están circulando en la sangre.
La santina oxidasa tiene como cofactor al hierro reducido para sintetizar ácido úrico, siendo un buen antioxidante. Cuando el glóbulo rojo se degrada, se separa en sus componentes y se reutiliza debido a que la hemoglobina tiene una porción proteica que es la globina, cuyos aminoácidos son reutilizables. Además tiene hierro y anillo pirólico que forma parte de la bilirrubina. Los glóbulos rojos circulantes, en algún momento dado, recordemos su vida media de 120 días, después que un sistema mononuclear fagocítico, por ejemplo, las células de Kupffer del hígado, se encargan de degradar esos hematíes debido a que ellos ya no cumplen de su función. El sistema fagocítico mononuclear no los reconoce como extraños, los degrada. Después de que los destruye, los lisosomas capta la hemoglobina y reutiliza todo su componente. En el intestino la transferrina toma el hierro y lo lleva a los normoblastos medulares, que son las primeras células inmaduras de la médula, para que éstas maduren y se transformen en glóbulos rojos, eritrocitos maduros. Ahora, la célula fagocítica mononuclear degrada esos glóbulos rojos y reutiliza el hierro. Lo hemos hablado en la lámina anterior. Se reutilizan sus componentes, los componentes de los glóbulos rojos. Reutiliza el hierro, la bilirrubina no conjugada o indirecta, que viene del grupo hemo, va al hígado y aquí se transforma en bilirrubina conjugada o hidrosoluble o bilirrubina directa. Esta es secretada en la bilis hacia el intestino. Allí servirá como fuente de urobilinógeno. En pacientes sanos, aproximadamente la mitad del urobilinógeno es eliminado por vía renal. Aquí estamos hablando de condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas, la mitad del urobilinógeno es eliminado por vía renal. El resto es reabsorbido por el sistema vascular portal y luego pasa al hígado. Allí es procesado por los hepatocitos y excretado de nuevo en la bilis. Con esto hemos cubierto el tema de metabolismo del hierro. Comenzamos hablando propiamente de las funciones del hierro, cómo participa en la formación de distintos elementos o proteínas importantes en la sangre, como por ejemplo la hemoglobina, hasta un más del 60%, pero también participa en otros elementos importantes como el citocromo P450, que tiene su papel en el metabolismo de fármacos. Terminamos hablando de la degradación de la hemoglobina. Con esto culminamos esta clase de metabolismo del hierro. Les recomiendo que estudien por el programa, como les dije al principio, y esta clase sirve de guía de orientación para su aprendizaje. Cualquier duda pueden hacerla llegar por el aula virtual y personalmente podemos encontrarnos en la sección de fisiología. Muchas gracias.